El salario mínimo vital y móvil define el piso mínimo de ingresos que puede cobrar un trabajador y también sirve como valor testigo para definir algunas prestaciones sociales, así como también los límites para el pago de ganancias. Hablamos de este tema con la abogada especialista Ana Lucía Medina. Le escuchamos. Salario mínimo vital y móvil es algo importante. Primero porque la semana pasada justamente hubo una reunión de la comisión de salario mínimo vital y móvil. La comisión está comprendida por miembros del SGT, miembros del gobierno, del empresariado de la Argentina, y juntos intentan llegar a un consenso para determinar el nuevo valor del salario mínimo vital y móvil para la segunda parte de 2024. Como les mencionaba, es un derecho constitucional comprendido en la Constitución, en nuestra ley, y la ley lo que comprende, o qué es el salario mínimo vital y móvil, es un salario mínimo, ¿sí?, que intenta ver reflejado en el dicho importe el acceso a la vivienda, a educación, a la salud, lógicamente la vestimenta, la comida, incluso también considera la previsión o las vacaciones. O sea, es bastante global y lo que busca es, lógicamente, asegurar un mínimo pasar económico para los trabajadores. Es importante este concepto porque es utilizado como base para un salario mínimo de cualquier trabajador, y por otro lado también se utiliza muchas veces en acuerdos privados de todo tipo. Hoy vemos una situación bastante compleja porque el salario actual está en 234.000 pesos, y en la reunión del pasado 18 de julio, el jueves, la CGT proponía un salario de 480.000 y el sector empresarial uno de 245.000. Es bastante dispar los números, y porque estamos en una situación también compleja del país, de la economía. Vemos que 234.000 pesos, que es el valor que tenemos hoy, no llegamos a cubrir las necesidades o ni siquiera los conceptos que definen lo que es salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo se resolverá? El Poder Ejecutivo, mediante decreto, determinará unilateralmente cuál es el nuevo salario mínimo vital y móvil para la segunda etapa de 2024. Esto no es algo fuera de sus facultades, ni fuera de lugar, ni algo que no haya ocurrido en la Argentina. Está dentro de sus facultades, pero ¿qué considera esto? No tenemos en cuenta la discusión, que es de donde tiene que surgir específicamente este salario. Yo, desde mi opinión personal, porque quiero aclarar esto, considero que estamos en valores muy bajos del salario mínimo, también en virtud de opiniones periodísticas. El salario actual es un salario que está 30 años atrasado, comparando con valores de 2003, de años, por ejemplo, comparándolo con salarios mínimos vitales que estaban vigentes al momento de la crisis de 2001. Entonces, ¿qué tipo de salario mínimo actual existe? Hay dos factores. Por un lado tenemos afectado el salario del trabajador, que no llega a cubrir sus necesidades básicas, y por otro lado vemos que este salario no llega a cubrir la canasta básica, que la canasta básica es la necesidad mínima para alimentarse. Entonces, no estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil, estamos hablando de un salario que se acerca más a no caer en la indigencia o no caer en la pobreza. Y normalmente los ajustes se prevén, por ejemplo, en esta primera mitad de año, en febrero se llegó a aumentos que fueron en 3 veces. Entonces hubo un aumento en abril, en mayo, y después para junio hubo otro. Entonces junio y julio fueron 2 meses que tuvieron el mismo salario. Eso se prevé, y bueno, lógicamente por la inflación, por el paso del tiempo. Esto siempre fue así, siempre hubo 2 oportunidades en el año, digo siempre, la excepción fue los años de pandemia, que ahí fue un periodo que no
no se actualizó como siempre, que es 2 veces al año. Es como para una primera mitad de año y para otra mitad de año es otra reunión. Lo ideal sería eso, porque de una manera consensuada se puede llegar a un número que es equitativo para ambas partes. Y cuando hablamos de mínimo es una base a la que todas las personas deberían acceder, ¿sí? Mínimo porque es cuando tomamos topes o mínimos, topes máximos o topes mínimos, eso que querría decir el mínimo de este salario, que menos de este importe no podría ser. Cuando hablamos de vital, referimos a la vida, a poder tener un acceso, como decía, a educación, a una vivienda digna, a alimentación, a vestimenta. A eso refiere el poder desarrollar la vida, eso es lo vital. Y móvil tiene que ver con los cambios graduales, lógicos y propios de las distintas etapas de la vida, ¿sí? Una persona de poca edad gasta una determinada cantidad de dinero, una persona ya adulta otra, adolescente, adulto y así a lo largo de la vida. Por eso es móvil, porque la idea es que pueda cubrir estas necesidades vitales en los distintos momentos.